Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Dice la palabra, bueno es Jehová y digno de suprema alabanza. Y nosotros semana a semana comprobamos esa bondad en medio de la alabanza, pero también en la exposición de su palabra. Moisés casi ya al final de su vida y al despedirse del pueblo, dio estas palabras: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él menciona que la enseñanza va a gotear como la lluvia, es decir, para regar la tierra árida y hacerla producir. Cuán importante es la enseñanza de la palabra de Dios en la vida de una persona, en la iglesia, en las escuelas de discipulado. Como en el caso de la Iglesia Evangélica La Hermosa, tenemos una escuela de discipulado para todos los creyentes que toman interés de conocer más la palabra de Dios. Por eso compartimos con nuestros oyentes algunos de nuestros trabajos en diferentes áreas. En esta oportunidad está a mi lado el pastor Manuel Torres. Él es profesor en la Escuela de Discipulado
y parte también de la directiva del ministerio de esta escuela. Él va a compartir con nosotros una palabra relacionada a la importancia de la educación. Pastor Manuel, es un placer tenerlo aquí en los estudios de Radio del Pacífico y bienvenido, que el Señor dirija la exposición que va a dar hoy a nuestros oyentes. Adelante. Muy buenos días, Pastor Eliseo y estimados oyentes. Muchas gracias por su valioso tiempo y por su atención a este tema que es tan necesario para que el entendimiento de la palabra de Dios se multiplique y muchos sean arrebatados del mundo y vengan a adorar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El tema del día de hoy está basado en San Mateo, capítulo 28, del 16 al 19, que a la letra dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos, hermanos, en la palabra que en los versículos 16 y 17 de este texto, los apóstoles fueron obedientes al encargo y habían ido a Galilea, aunque algunos dudaban, y esa es la palabra que nos causa cierta extrañeza, aunque algunos dudaban. Conociendo Jesús la carencia de fe en sus corazones, les reafirma en el versículo 18: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, con la autoridad y el poder recibido de Dios, les da esta orden. En el versículo 19 leemos: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el desarrollo de estos pocos versículos, observamos cómo el Señor, al decir toda potestad me es dada, les está diciendo que ellos en ese momento tienen el respaldo para ir a las naciones a hacer discípulos. Pero la voluntad del Señor va más allá de la vida terrenal de los apóstoles, al reafirmarles el ministerio al que habían sido llamados. En el versículo 20 les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, por tanto, dice que se debe enseñar a cumplir todas las cosas que Él había mandado, compartir las cosas que Jesús hizo por nosotros, no habiendo límite de tiempo, pues Él sigue estando con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, esta palabra que es tan hermosa nos lleva a pensar, ¿no?, que han pasado más de 2000 años del encargo de la gran comisión, pero la orden sigue vigente. Id y haced discípulos. Y es importante, hermanos, esta palabra, haced discípulos. Ahora, en el contexto actual, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, el contexto histórico. Sabemos que hoy existen países que no existían en los tiempos de Jesús, y la población mundial se ha expandido vertiginosamente hasta los más de 8.000 millones de personas actualmente. El que no ha cambiado es Él, cuya promesa dice claramente: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo debemos cumplir este encargo desde el punto de vista de la educación cristiana? Las herramientas nos las ha dado el Señor. Leemos en el libro de San Marcos, capítulo 1, 22, dice así la palabra: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es importante señalar esto: como quien tiene autoridad y no como los escribas. El día de hoy, los maestros de las escuelas bíblicas debemos estar preparados en las bases doctrinales, porque Jesús enseñó las verdades que estaban escritas en su palabra.
no pareceres ni opiniones. Tenemos ejemplo en las enseñanzas de Jesús, impartidas con la autoridad de lo alto. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 5, el Sermón del Monte, entre muchísimas otras enseñanzas. Toda fuente del conocimiento de Dios y de sus enseñanzas se hallan escudriñando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es la más poderosa herramienta para destruir las fortalezas del enemigo y para rescatar almas para la gloria de Dios. Y ahora, ¿cómo puede el maestro tener esa autoridad diferenciada de las enseñanzas de los escribas? Es importante, hermanos y amigos, oyentes, el llamado del maestro. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, dice así la palabra, textualmente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto, hermanos, es necesario recalcar. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Tengamos en cuenta, en primer lugar, que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Y efectivamente, como los pámpanos, dependemos de Él, que es la vid, la fuente de sabiduría, de amor. Es el Señor. La obra de la enseñanza es de Él y para Él, por lo que es necesario tener una fuerte comunión con el Maestro, el Rabí del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de la comunión, hablamos de una sólida relación con el Señor. Y esta relación, ¿cómo se logra? En oración, en ayuno, en vigilia, en congregar en el templo, en nuestra mayordomía, en el testimonio. Asimismo, reforzando lo indicado, leemos en el libro de Segunda de Pedro 3:18 lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando se habla de conocimiento, no se refiere al saber y comprender, sino en tener una relación fuerte y viva con el Señor. De otro lado, en la carta a los Efesios, capítulo 11, versículos 4 al 7, leemos lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, 28, nos lo confirma con un texto muy similar. Dice la palabra así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En todos estos versículos, los cuales hemos leído cuidadosamente, hay un factor común: la presencia del Señor. Porque ser maestro no es solamente una vocación natural del hombre. El maestro del Evangelio es uno de los dones que el Señor otorga por gracia para el crecimiento sólido de la iglesia. Los dones, a su vez, son regalos de Dios a los hermanos que creen y son fieles en su palabra. No es fácil, amados oyentes, explicarles que el maestro de la Biblia, así como el pastor y otros llamados al ministerio, estamos continuamente en el altar delante del Señor. Y como Él lo advierte, estamos sujetos a la más alta evaluación, sujetos a las consecuencias producto de un probable descuido en las enseñanzas. Leamos, por ejemplo, en la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra: hermanos míos,
no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esta última escritura nos advierte que los maestros serán sujetos a un juicio más estricto. Por eso deben ser muy cautelosos y cuando enseñan los maestros solo deben enseñar correctamente la palabra. ¿Pero es solamente el don, o sea, el regalo de Dios otorgado por el Espíritu Santo, o hay requisitos para ser maestro? Como en cualquier otro llamado al ministerio, el ejercicio de este exige al futuro maestro afinar su vida en Cristo. Pablo lo resume de manera muy didáctica en su carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así la palabra santa: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué preciosa palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El maestro de la Biblia, estimados oyentes y hermanos, es un servidor del Señor, es obrero de su viña, por tanto debe esforzarse aún más para tener la autoridad de Dios en su enseñanza. Los mismos requisitos para los obispos son aplicables a los maestros, mas Pablo nos lo expresa magistralmente cómo es la forma de enseñar la sana doctrina en la carta a Tito, capítulo 2, versículos 6 al 15. Y la palabra santa es tan explícita que es necesario compartirla, leerla, entenderla, hacerla nuestra. Dice así la palabra: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Repito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Las lecciones que se reciben en el Instituto Bíblico, en el seminario o a través de cursos intermedios otorgados por escuelas de prestigio, por universidades, redundan en una mejor calidad de enseñanza para los hermanos de la Iglesia. Ese esfuerzo y sacrificio es respaldado por el Señor. A través de estos minutos, hermanos, amigos, oyentes, todo aquel que esté escuchando, abriendo sus oídos, hemos oído y tomado nota que el ministerio del maestro en enseñanza bíblica está respaldado por la palabra de Dios y por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 2, como preámbulo a la declaración del corazón de la Biblia, que es Juan 3:16, dice la palabra: refiriéndose a Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Qué gran bendición es, amables oyentes, recibir este precioso encargo de parte del Señor, de enseñar como maestros a los niños, a los jóvenes, el consolidar a los adultos. La enseñanza de la palabra no tiene límites, pues el Señor ha dispuesto su respaldo porque Él está con nosotros y siempre hay quienes tienen necesidad de conocer más y más de nuestro Señor. Les comento que cierta vez, conversando con un compañero de aula de la universidad, le pregunté sobre Corea del Sur
pues él, en razón de sus labores, es maestro universitario, tiene oportunidad de ir al Oriente por motivos de trabajo. Entonces le pregunté, ¿es cierto que en Seúl están los más grandes templos cristianos? Y me respondió, me dijo, sí, es cierto. Tan cierto que me interesé, así me dijo mi amigo, me interesé en saber cómo en un país del Oriente habían aceptado a Cristo, habiendo tantas creencias orientales, animistas, completamente contrarias a la visión occidental, a nuestra visión cristiana. La respuesta fue que después de la Segunda Guerra Mundial y en plena guerra de Corea entre los años 40 y 50 del siglo pasado, los norteamericanos les habían enviado ayuda, pero también enviaron misioneros y maestros cristianos. Ellos fundaron muchas escuelas y cambiaron para siempre la visión del coreano moderno y de todo su país. La pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo nosotros en nuestro país? Recordemos pues lo que escribe Lucas en 10:2, capítulo 10, versículo 2, dice así: y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se necesitan muchos obreros calificados, apreciados hermanos y oyentes, obreros calificados porque la mies es mucha. Unos predican, otros hacen el llamado, pero los maestros son quienes consolidan en la fe. El día de hoy, estimados oyentes y hermanos, los que tienen ese llamado, no se detengan. Hacemos ese llamado para aquellos que tienen el don y el llamado a ser maestros, se esfuercen, porque las almas son muchas, pero el tiempo se acaba. El tiempo es corto porque el Señor viene pronto, y a su venida no nos encuentre con las manos en los bolsillos, sino laborando en la viña del Señor, porque el Señor nos promete un logro, para acabar el buen ministerio, la carrera, como decía Pablo. Dios me los bendiga abundantemente, amados oyentes. Vamos a orar. Amado Señor y Padre precioso, te damos gracias, mi Señor, por esta bendición de compartir, Señor, lo que hemos aprendido de ti, esa fe, ese pensamiento, Señor, de que tú estás en nuestros corazones, que tú, Señor, estás respaldando el ministerio de los maestros, Señor, en todas las iglesias, Padre precioso. Pon, Señor, en el corazón de los pastores a hacer, Señor, nuevas escuelas, predicarles, Señor, a los niños, pero que sean los maestros que consoliden, Señor, a niños, a jóvenes, a adultos, y que todos, Señor, vengan a beber, Señor, de tu sana doctrina que está en la palabra, Padre precioso, porque tu palabra dice, falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Y tenemos, Señor amado, gracias, Señor, harta enseñanza en tu santa palabra. Gracias, Padre precioso, bendito seas. Te agradecemos, Señor, por estos minutos. Bendito seas. Amén. Gracias, Pastor Manuel. El Señor enfatizó mucho acerca de escuchar, entender y guardar su palabra al pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 10:12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos que Jehová Dios te ha mandado, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Así, de manera permanente, volvió a reiterarles que guardaran las palabras del Señor. Una de las necesidades que la iglesia tiene y todo creyente no solamente es oír la palabra, sino entenderla y ponerla en práctica. Y para hacer entender al pueblo, el ministerio del maestro es indispensable. Así que si usted tiene ese llamado, esa vocación de enseñar la palabra, pues entre en acción, pues eso va a tener bastante repercusión en la vida y conducta de los creyentes. Una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser.
quiero compartirles de que en nuestra iglesia enfatizamos mucho la enseñanza de la palabra, a fin de que la fe de los creyentes, como dijera el apóstol Pablo, no esté basada en conocimientos y en pensamientos humanos, sino en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Por eso se nos anuncia la apertura de matrículas para el tercer ciclo de nuestra escuela bíblica y discipulado. El domingo 30 de junio van a comenzar las clases presenciales y el miércoles 3 de julio las clases virtuales. Así que a prepararse, a matricularse y a estudiar. Si hay algún pastor o iglesia interesado en que nosotros les ayudemos en la enseñanza y en la provisión de materiales, estamos a vuestras órdenes. Con todo gozo les atenderemos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga hasta el próximo domingo en este mismo horario. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.